en la cirugía fetal. Muy bien, pues la ecografía, pues como todos ustedes saben, es la herramienta principal para poder hacer un diagnóstico. De ahí partimos, primero hay que saber hacer un diagnóstico. Es indispensable todo el proceso. De hecho, podemos decir que la medicina fetal nace cuando nació el ultrasonido, ¿no? De la necesidad de detectar las patologías y luego la necesidad de ver qué podíamos hacer. Entonces, como lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos, algunos casos clínicos, pues cuál es el papel que juega la ecografía. Aquí no voy a ahondar mucho, probablemente Rogelio les habló de estos temas. En general, lo esperado de acuerdo a nuestra población sería tener unos 1.450 casos de patología en embarazo gemelar monocorial, y pues en realidad llevamos un poco más de 100 en 3 años como grupo, pero ¿dónde están los demás? Entonces falta diagnóstico, ¿verdad? Todavía. ¿Qué juega aquí la ecografía? Pues uno de los objetivos de la ecografía de primer trimestre pues es establecer el número de fetos y establecer el número de placentas y de bolsas. Ahí juega un rol importante el ultrasonido. Tiene más sensibilidad el ultrasonido para conocer la corionicidad de un embarazo gemelar o múltiple en el primer trimestre. Después se vuelve muy difícil, entonces hay que tratar de establecerlo esto de forma temprana. ¿Cómo lo establecemos? Pues observando el corion, y si vemos este signo, que le llaman el signo de la lambda, porque asemeja esa letra, pues es un embarazo que es bicorial, que por lo menos hay 2 placentas ahí. De manera práctica, cuando uno hace una ecografía en un embarazo gemelar o múltiple, con relativa facilidad uno ve la membrana interfetal en los embarazos bicoriales, o sea, lo ve, ahí está. Cuando batallamos, que empiezas, oye, hasta te angustias, parece monoamniótico, ¿verdad? Así de que no los quieres ver, ¿verdad? Por lo que implica, pues síguele buscando, ¿verdad? Hay que buscarle. Yo hago mucho, me voy hacia las partes laterales del útero para tratar de caer perpendicular a la membrana, ¿verdad? Y ahí es donde la empiezas a ver, ¿verdad? Ay, aquí está, ¿verdad? Porque a veces en el escaneo natural de arriba a abajo no la vemos. Y ya nos ha pasado que llegan a pacientes que me dijeron que era una sola bolsa y que les va muy mal, que se van a morir y que no sé qué. Y ya uno escanea y, mira, ahí está. El otro punto que debemos de saber de esto es que la membrana interfetal es notoria después de las 8 o 9 semanas de gestación, porque también a veces llega antes y es que es mono y pues tenía 7 semanas, ¿verdad? Hay que darle tiempo. Entonces se nos van las pacientes, ¿verdad? Porque las andamos asustando, ya no quieren volver con uno a hacerse otra ecografía. El signo de la T, ¿verdad? Aquí está el signo de la T. Entonces ya decimos, este es el que me interesa, el de este lado, el embarazo gemelar monocorial, porque es el que se me puede complicar. Lo debo de seguir cada 2 semanas. Miren esto. ¿Ahí qué es? ¿Ven la diferencia? ¿Ven? Bicorial, monocorial. Este es un embarazo triple, bicorial, triamniótico. ¿Sí? Son 2 placentas. Muy bien, a mí me causa un poco de gracia que estoy en mi consultorio y alrededor de mí hay muchos especialistas en medicina reproductiva y me hablan para, oye, ven tantito, bueno, y ya voy, es que son 3. Pues sí, no, o sea, eso te dedica, ¿no? ¿Por qué te angustias? Bienvenido a ese efecto colateral para nosotros los médicos fetales. Muy bien.
Y como ya les dije, los que se complican pues son los monocoriales, ¿verdad? Aquí no me voy a meter mucho porque lo vamos a tratar más adelante. Pero la ecografía pues nos permite hacer el diagnóstico. Ahorita como quiera vamos a ver un poco más despacio todo esto, creo yo. Hacer el diagnóstico de la patología. Ahorita esto lo vamos a ver en el manejo de la gestación múltiple. Aquí les voy dando una repasada rápido. El papel de la ecografía. Una vez que yo establezco, por ejemplo, un síndrome de transfusión feto-fetal, que ahorita lo vamos a ver en el último tema, requiero del Doppler, ¿verdad?, para clasificarlo, ¿verdad? Esto obviamente no implica una decisión terapéutica, porque si tiene transfusión feto-fetal, pues se tiene que tratar de alguna manera, pero la clasifica. Y hacemos ecografía para ver cómo están hemodinámicamente los fetos. Ahorita vamos a ver esto más despacio. También la ecografía pues nos ayuda a ver el riesgo de parto prematuro, también ahora en un momento más lo vamos a ver. Nos permite hacer el procedimiento ecoguiado. Aquí les pongo el ejemplo de una amniocentesis o un amniodrenaje, en el que se introduce aquí una aguja ecoguiada, ¿verdad? Y finalmente llegamos aquí, a la hora de hacer una cirugía fetal, yo tengo que planificar mi cirugía para saber en dónde va a estar el ecógrafo, en qué lugar va a estar. ¿Yo qué tengo que valorar? En un embarazo gemelar, por ejemplo, ¿dónde está la placenta? ¿Está anterior? ¿Está posterior? ¿Lateral izquierda? ¿Lateral derecha? La ecografía. Y luego, ¿dónde están los cordones? A ver, acá está un cordón, acá está el otro cordón, y trazo una línea imaginaria del ecuador por ecografía, porque así digo, tengo que entrar por aquí, por este lugar, en este sitio voy a hacer mi punción. Entonces, si voy a entrar así, yo tengo que colocarme de alguna manera que el ecógrafo esté también enfrente de mí, y también la pantalla del monitor para ver las dos pantallas al mismo tiempo. Y colocarlo de una manera el ecógrafo que mi socio que me ayuda con la ecografía durante la cirugía fetal también esté cómodo con la posición a la hora de que él me dirige por ecografía, ¿sí? Entonces, la planificación de la cirugía es ecográfica, la guía inicial de la cirugía es ecográfica y también transquirúrgicamente hay guía ecográfica. Todo el tiempo se necesita. ¿Por qué? Porque de repente pues el lente uno se tiene que acercar demasiado a las estructuras para poderlas ver. No tengo un campo tan amplio como con una laparoscopía que se ve todo muy bien. En una fetoscopía el campo es reducido, hay que acercarse mucho para poder visualizar las estructuras. Entonces de repente está un brazo, ¿sí? Se atraviesa un brazo en la cámara. ¿Y qué es eso? ¿Es brazo? ¿Es pierna? ¿Le doy para arriba? ¿Le doy para abajo? Pues el ecografista me dice y yo volteo también para ver si el fetoscopio me voy para arriba o me voy para abajo, ¿verdad? Entonces, como ven, la ecografía pues juega un papel importante, no nada más porque ya estoy adentro y viendo bajo visión directa, quiere decir que ya no la voy a necesitar, se necesita todo el tiempo. Entonces, ahí no está el ecógrafo todavía, ahí tengo que pensar dónde lo voy a poner, en qué parte, cómo lo voy a colocar para poder intervenir. Aquí, por ejemplo, que me sale la flecha, no me sale, se observa el ecógrafo allá al fondo y estamos entrando por el lado derecho de la paciente. La cámara estaría más o menos al mismo nivel del ultrasonido, o sea, estoy viendo las dos cosas al mismo tiempo a la hora de entrar. Todo el tiempo, aquí está el transductor, cómo me va a guiar, ¿verdad? Siguiendo la técnica europea de punción para hacer, por ejemplo, una amniocentesis, ¿no? Viendo la aguja todo el tiempo desde el inicio, desde que entramos, de forma que pase paralelamente al BIM del transductor. Igual aquí, estoy viendo todo el tiempo
cómo entro. Entonces, pues la ecografía indispensable, ¿no? Todo el tiempo. Esa es la idea. Aquí, bueno, Rogelio, que yo dejo esta porque ya se me fue, pero a él le encanta que la ponga, entonces ahí está. Ahorita hablamos de esto. También ahorita hablamos de esto. Aquí también ya no voy a ahondar mucho porque lleva el mismo principio de la ecografía. Aquí, por ejemplo, este era un TRAP que me llegó de 24 semanas. Ya no tenía abordaje fetoscópico. El feto abarcaba casi todo el abdomen y el feto sano estaba aquí en la orilla atrapado y ya tenía cambios hemodinámicos. Entonces no me quedó de otra más que entrar ecoguiado, transplacentario, hacer la inserción del cordón del gemelo TRAP. ¿Y cómo sé eso? Pues la ecografía me ayuda a ver por dónde tengo que entrar, ¿verdad? Aquí vemos cómo va la anastomosis arterioarterial del feto sano al TRAP. Entonces, ecografía, bueno, indispensable. Aquí igual, cómo planeamos, ya sabemos dónde tenemos que entrar. A veces puede haber un poco de modificaciones en base a lo que uno tenga que hacer. El caso es que pues todo el tiempo necesitamos de la ecografía. Y después de una intervención, pues seguimiento, ¿verdad? Después de que hice una cirugía, pues tengo que ver, oye, pues sí, guau, mira, tuvo despegamiento de membranas, pues mira acá una septostomía, bueno, a lo mejor nos nace un poco antes, hay que estar un poco más al pendiente. El seguimiento postoperatorio, pues es con la ecografía. Aquí tampoco voy a andar hasta la siguiente plática. Muy bien, por ejemplo aquí en un hidrotórax es igual, es un procedimiento ecoguiado. El caso es que detectas el problema, aquí un hidrotórax, ¿tenemos algún indicador? No sé por qué no siempre me sale la flecha. Se observa ahí el hidrotórax, atención, ¿verdad? El feto empezó a deteriorarse hemodinámicamente. No voy a ahondar en el protocolo de estudio, a lo que voy es que para poder hacer la intervención, pues hay que ver otra vez dónde está la placenta, cómo debo de colocar al feto, cómo debo hacer la versión externa, por dónde debo de entrar, cómo debo de colocar el tórax del feto, todo el tiempo. De hecho, hasta con el transductor a veces uno puede hacer que el feto se quede en cierta posición con presión, ¿no? Estás viendo y estás haciendo presión para que ya no se mueva de ahí, que ya no se vaya a girar, porque pues la intención es ponerle un catéter toracoamniótico y debemos de entrar abajito de la escápula para que tenga menos posibilidad de meterse, de salirse, de que se lo agarre. Lo ponemos en la parte de atrás. Entonces, ecoguiados, ¿no? Aquí igual, en la parte de abajo se observa ya el catéter puesto. Lo colocas y luego observas que haya quedado bien colocado. Y luego empiezas a ver el proceso de recuperación. Ahí se vaya desapareciendo, tal vez se alcanza a ver el catéter ahí en la parte de abajo. Le vas dando su seguimiento de la evolución. Bueno, sale cuando quieres. Muy bien, y ya, hasta que se recuperó por completo. Ya nació, le fue muy bien, llegó a término, se le extrae su catéter, se le puso su sello y a casa, ¿verdad? Igual,
Este es otro ejemplo. Se hace el diagnóstico por ecografía, se observa dónde está la placenta, se coloca el feto para poder, de acuerdo a ello, entrar a la vejiga del feto, ¿no? Aquí tenemos esta obstrucción de vías urinarias y esta es la manera como se planifica la cirugía, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya estoy dentro de la vejiga, me voy hacia la uretra y empiezo con láser a tratar de destruir las valvas uretrales. Aquí está la uretra. Como es un feto de 16 semanas, la mamá respira y en nada te saca del lugar. Entonces te tienes que acercar mucho, como ven, para poder ver la uretra y empezar con láser a destruir las valvas, pero también siempre al mismo tiempo viendo cómo por ecografía vamos haciendo la intervención todo el tiempo, porque de repente no sabes ni dónde andas, ¿no? Pues bueno, como ven, el papel de la ecografía en la cirugía pues es importante. Por ejemplo, pues cuando se detecta una hernia diafragmática, una masa pulmonar, que sé que en el programa lo vieron con Rogelio, pues la ecografía es clave. Al final de cuentas es un procedimiento ecoguiado, indispensable todo el tiempo, desde el diagnóstico hasta la planificación de la intervención. Es clave. Este Gratacós, nuestro maestro, decía que pues planear una cirugía fetal era como robar un banco. Bueno, tienes que ver todos los detalles para entrar y salir lo más rápido posible. Esa es la clave de esto. Entonces, eso es lo que yo les tengo que decir de la importancia de la ecografía en la cirugía fetal. Muchas gracias.